La R-900 por fin llegó a la órbita satúrnica. En esos momentos se experimentaba un silencio total por toda la atmósfera. Ni la Guardia Interestelar y los agentes de inmigración resguardaban las fronteras. Qué extraño. No tenemos vigilancia, señores. Algo anda mal. No sé ustedes, amigos, pero presiento que nos están esperando para darnos nuestra bienvenida. ¿Bienvenida? ¿En qué sentido? Recuerden que Volvo usó el diagrama. Ya lo sabemos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que escuchó nuestra conversación ese maldito enano. Robin asintió con un movimiento de mano acertado. Es verdad. Escuchó que veníamos para Saturno. ¡Qué felicidad! Tranquilos, gallinas. No me echen la culpa. Ya recordé que cuando le instalé las esposas no sé cómo me lo quitó. Estaba tan presionado mentalmente que no me di cuenta. Ya ves, grandulón. Tus malditas prisas no nos llevan a nada bueno. Lo sabía. Ya basta, chiquitín. Ya olvida esa mierda y activa la fase luz. En 5 minutos estaremos tocando tierras satúrnicas. El pequeño comenzó a maniobrar sobre los paneles de control y activar comandos específicos de la nave. Sus compañeros observaban su indiscutible destreza. Tal como pronosticó Kressner, la R-900 ya estaba lista para su descenso. Bueno, ya hemos llegado. Esto fue más fácil que quitarle un dulce a un niño. Todos comenzaron a quitarse sus respectivos cinturones de seguridad y a prepararse sus aditamentos correspondientes. Preparen cápsulas de humo venenoso y municiones compactas de láser. El cargamento individual pesará, pero no hay otra manera de cargarlo. Ya estoy acostumbrado, muchacho. El mes pasado tuvimos una expedición en Moringo y llevábamos el doble de esta mierda. Por cierto, ¿quién ganó el premio del Boy Scout anual? Lo ganó un marica llamado Ricky, de 22 años de edad. Fue entrenado en la base norte hace un par de años y salió muy talentoso en las cacerías. Vaya, qué interesante. Entonces ya casi está listo para el combate. A lo mejor en 3 meses. En este ciclo le toca la práctica de supervivencia, y posteriormente el uso de armas y suficiente ejercicio mental y físico. Pero ya muy pronto estar con nosotros. Ya basta de tanta charla. Kressner oprimió el botón para abrir la puerta principal de la nave y comenzaron a salir uno tras otro. Aterrizaron en una fauna silvestre con mucha vegetación. Las aves volaban de un árbol a otro por todo el frondoso ramaje y hacía mucho frío, lo suficientemente frío como para que expulsaran vapor de sus narices los mercenarios. Bajó mucho la temperatura. Me imagino que ronda en los 8 grados. Es cierto. Hagamos una fogata para calentarnos un poco. Es verdad. Tiene razón el viejo cara de tortuga. Comamos algo antes de entrar en acción. Yo tengo 2 semanas de no probar ni una sola habichuela. Aquí tengo algunas latas de anchoas. Son picositas. A Kressner le encanta el picante. Son mis favoritas, muñeco. Sentémonos un rato y desempaca esas latas. Como buenos hermanitos, tomaron un receso en la jungla. En la base militar satúrnica, estaba Volvo frente a su monitor escudriñando señales extrañas. Crunchy estaba detrás, observando los movimientos de Volvo. El líder reptiliano ahora estaba vestido con ropa de combate. Una bomba nuclear colgaba de su cuello a manera de adorno con un LED púrpura intermitente. Las uñas de sus manos sujetaban con fuerza nerviosa el respaldo del sillón de Volvo. ¿Encontró algo, señor Volvo? Hasta ahora no, señor. Ya mandé un equipo especial a que registre la zona norte. Es la única zona que me faltaba de registrar. Perfecto. Dígale a sus androides que registran muy bien esa zona. Es muy vegetada y los mercenarios pudieran esconderse muy bien por ahí. Así es, señor.
Ya tienen instrucciones específicas para peinar el área hasta el más minucioso escondite. Mi radar no registra ninguna actividad, señor Volvo. ¿Cree que estén por ahí? Híjole. Es muy difícil detectar actividad en movimiento si llevan camuflaje, mi señor. Ya sabe cómo se mueven esos infelices. Tiene razón. Bueno, tendremos que hacerlo manualmente. Iré a mi oficina. Si necesita algo, estaré ahí. Está bien, señor. Oiga, ¿qué le parece si envío al T9? Sirve de que lo probamos con su nueva configuración. No le gaste las baterías todavía, señor Volvo. Dejémoslo para un ofrecido extremo. Ok. Como diga, señor. De todas formas le puse una batería de titanio de doble ciclo. Aguantará demasiado en los combates. Crunchy salió del cubículo y Volvo reanudó su labor en el monitor. Un poco más tarde, después que los mercenarios tomaron asiento en unas piedras muy cómodas, se encontraban ahora disfrutando de un festín de anchoas. La fogata viva iluminaba a ambos mientras se sacaban las vértebras descarnadas de sus bocas con gran satisfacción. El humo azul impregnaba la atmósfera con un olor a madera de ocote. Las cenizas incandescentes chisporreaban simultáneamente por todo el radio ardiente haciendo crujir las brasas al rojo vivo. Qué rico manjar, chiquitín. Sos un capo gastronómico. No me lo agradezcas, grandulón. Dale gracias a la compañía pesquera, jajaja. Qué gracioso, mi niño. Dijiste que las habías pescado y cocinado tú mismo. Nos pillaste. No le creas, Allen. Este niño no puede cocinar ni una habichuela. Kressner dejó de comer y comenzó a activar el radar. Guarden silencio, muchachos. Activaré mi radar. Pensé que lo habías olvidado. Con eso que todo se te va de las manos, grandulón. La última vez navegué demasiado con el radar de Cunningham. No estaba actualizado y no tenía señal. De hecho, aquí solo funcionan las versiones alfa, las más actuales. Escuché rumores que aquí los fabricaban. Así es. Según el enano maldito los inventó. Ellos usan solamente de este tipo de unidades. No se te olvide activarle el modo camuflaje, papá. De lo contrario nos vas a invocar para que nos cojan aquí sentados. Con esas malditas prisas ya no confío en ti. Soltaron una carcajada que hasta escupieron las anchoas medio mascadas. Ya basta, puñado de ineptos. No es gracioso. Déjenme concentrar en esto. Las Fuerzas Armadas de Volvo llegaron a un pequeño poblado del sur saqueando a los inocentes ciudadanos. Los aventaban al suelo apuntándoles con sus fusiles de alto calibre preguntándoles sobre los mercenarios. La voz del operador retumbaba por toda el área. Se les advierte que si esconden a un extranjero o a un mercenario M1 serán degollados. Repito, una vez más, si alguien tiene a uno o más mercenarios de la M1 escondido en sus hogares, por favor entréguenlo a la corporación. De lo contrario llorarán lágrimas de sangre. Las inocentes criaturas volaban por los aires después de ser pateados por los militares. Estos caían casi moribundos en el terreno pedregoso haciendo polvaredas por doquier. Niños mutantes y señoras en vestidos típicos de la zona rural corrían como gallinas descabezadas. Las botas militares eran lustradas de sangre inocente tras la fatídica inspección. Los disparos impactaban a las pobres gentes que trataban de huir. La sangre salpicada en las paredes de adobe y las criaturas desplomadas en el suelo después de ser acribilladas. Era una verdadera injusticia social. El olor a pólvora impregnaba la atmósfera en aquellos momentos de sangre inocente. Los mercenarios ya iban cruzando la jungla tranquilamente y con la barriga llena de anchoas. Uno tras otro en fila cargando sus municiones individualmente y abriendo el follaje a sus costados. El cielo de las 3 de la tarde se nubló oscuramente amenazando una tormenta. El viento ahora comenzó a soplar con una leve brisa con olor muy agradable. Me encanta este olor. Me recuerda cuando era niño. Adoro el olor a lluvia. Qué melancólico, Valen. Deberías ir pensando cómo vas a hackear esas malditas señales. Tranquilo, grandulón. Deja que mi amigo recuerde su niñez antes de que se vaya al demonio. Eso es pan comido, grandulón. No tengas miedo. El grandulón comienza a desconfiar de sus propios movimientos. Piensa que somos como él. Kressner solo asentía negativamente con la mirada al vegetado suelo.
Volvo llegó a la zona rural donde yacía la fatídica inspección. Un androide tipo 4 se acercó a él pronunciando unos pitidos que solo Volvo comprendía. No puede ser H4. Sigan buscando. Alguien debe tenerlos escondidos por ahí. Lo sé. Pero notifique a sus tropas para que agilicen el movimiento. Van muy lentos. El androide se despidió con un saludo formal y muy militarizado acompañado de unos pitidos particulares. Crunchy bebía coñac en su oficina privada cuando Volvo regresó de la inspección. Mis compañeros no encontraron nada, señor. Ahora van en camino a la zona norte. Si no están ahí, lo más probable es que no hayan llegado todavía al planeta. Hemos peinado hasta el más mínimo milímetro y no hay nada. Si escuchó que venían, entonces están aquí. Ellos nunca tienen retrasos. Son muy precisos en sus viajes, señor Volvo. Mejor asegúrese de que lleguen lo más pronto posible a la jungla. Presiento que aterrizaron en esa zona. Ya van en camino para allá, mi señor. Es un poco lejos, pero le juro que llegaremos lo más rápido posible. Por el momento estaré monitoreando las señales en mi oficina. Si ocupa algo me avisa. Volvo salió de la oficina y el animal reptiliano continuó bebiendo su coñac extremadamente caro. Me llegó una idea a la mente muy descabellada, Allen. No sé si se podría. ¿Crees que si atrapamos a Cunningham le pudieras regresar su personalidad original? Híjole, Grandulón. Sería difícil, aunque no imposible. Tendríamos que checar bien los sistemas que le implantaron, y por lo que nos comentas, trae demasiada tecnología. Pero sí, claro que le puedo quitar esa basura de su cerebro. El maldito problema es que donde lo pudieras capturar, Grandulón, ¿crees que te esperaría sentado en el parque para que fueras por él? Bueno, es una suposición. Solo divagaba, no me hagan caso. Dudo que se pudiera, Grandulón. Los mecanismos que usan estos bastardos son muy avanzados y los personalizan para su uso privado. Solo ellos pueden manipular el software de cada unidad. Tienes razón, pequeño, aunque se pudiera hackear el programa central. Pero costaría mucho porque tendríamos que coordinar contraseñas y mucha mierda de esa. Tengo el manual del programa que usan estos idiotas y sé más o menos cómo trabajan. Eres mi ídolo, Allen. Eres un orgullo para la corporación, tu intelecto nos vislumbra. Gracias, Tortugo. Aunque ese enano de Volvo no se queda atrás. Es muy inteligente y en verdad lo reconozco. Los periódicos y la prensa hablan mucho sobre él. Vaya, nos daremos un chapuzón. La tormenta comenzó, pero ninguno se incomodó. Seguían caminando tranquilamente por la vereda un poco más despejada que las anteriores con la lluvia en sus hombros. Crunchy le dio mucho estudio, eso le benefició mucho. Y por otra parte que el individuo traía ganas de estudiar. Era el más inteligente de Neptuno. Maldito enano mugroso. Ya no hables de esa basura. Me las pagará cuando lo encuentre. No te pongas celoso, papá. Las Fuerzas Armadas por fin llegaron a la jungla de aterrizaje de la R-900. La nave de Volvo se precipitó para su descenso al frente de la maquinaria pesada. Volvo descendió de su nave de combate con un aspecto mucho más autoritario que antes. Un androide, al parecer líder del pelotón, se acercó a Volvo con suma reverencia mascullando sus genuinos pitidos. Así es. Peine muy bien por ahí. Dígale a su equipo que no quiero fallas. Esta es la zona que nos falta de registrar, señor 9.
Apresúrense. El androide dio la media vuelta con suma precisión expulsando vapor por los radiadores de su pecho. Volvo sacó una bocina y comenzó a dar órdenes. Quiero que un equipo vaya por la derecha y otro por la izquierda. El equipo 4 irá en medio de la jungla. Por favor, tiren a paralizar si acaso encuentra algo. Queremos a los mercenarios con vida. Mientras tanto, en Acuario, se encontraba Randy con su ayudante de cabecera monitoreando el paso de los mercenarios. ¿Ya ubicaste a los mercenarios, Chucky? Ya, señor. En estos momentos se ubican en la jungla Magnate, al norte de la capital satúrnica. Es fenomenal el sensor de ubicaciones que le instalamos a la R900. Fue muy buena idea haber optado por esto. Así es, señor Chucky. De lo contrario nos costaría bastante saber cómo avanzarían los muchachos. Ahora ya sabemos con más exactitud cuándo van a estar en peligro. Así es, mi señor. De hecho, las Fuerzas Armadas de Volvo acaban de arribar esa zona. El dispositivo cubre varios kilómetros a la redonda, por lo que nos daremos cuenta cuando el enemigo esté cerca. Por ahora no hay ningún peligro, ya que los muchachos avanzan correctamente y a buena velocidad. Perfecto. En caso de peligro, comuníquese con Kresner. Él trae un comunicador especial de alta fidelidad que no puede ser rastreado. Sí, señor. Los tendré muy bien avisados en caso de que se acerquen al peligro. Un mensaje de texto llegó al comunicador de Kresner. ¿Qué fue eso, grandurón? Ah, es un mensaje de Acuario. ¿Y qué dice? Dice que confirme nuestra nueva ubicación. Ya la confirmé. Vaya, nos activaron un sensor de ubicaciones. ¡Qué bien! Ponte alerta para cualquier mensaje de emergencia, grandurón. No los vayas a ignorar. Volvió a llegar otro mensaje. Esta vez detuvieron la marcha unos instantes para leerlo. Esperen, chicos. El mensaje dice que los lagartos arribaron a la zona donde aterrizamos. Que tengamos cuidado. Estos malditos nos vienen pisando los talones, muchachos. ¿Que no activaste tu radar, grandulón? Vienen camuflajeados también, Tortugo. El radar de Randy es más potente que este que traemos. Este solo nos servirá para localizar zonas importantes de nuestra misión y algún cuerpo que se filtre. Vengo de la jungla Magnate, señor, y mis tropas agilizaron la búsqueda. Algo me dice que están por ahí. Uno de mis androides encontró huellas de botas militares que iban en fila hacia el sur. Vaya, se están moviendo terrestremente. Ya me lo imaginaba. Bueno, prepare su nave. Iré con usted para ver qué se puede hacer allá. Venga, vamos. Volvo lo tomó del codo muy suavemente para ayudarlo a ponerse de pie. El líder cara de lagarto lucía un poco ebrio. Gracias, muchacho. Se pasó de copas, mi señor. ¿Está seguro que quiere acompañarme? Me siento bien. Solo fue un poco. Quizás se me subió por el coraje o la presión por la que nos estamos enfrentando. Descuide, así me pongo en estos casos. Salieron de la oficina con paso cuidadoso. Volvo les seguía tomando del codo, aunque ahora con más fuerza que antes. Quiero pensar que a escasos kilómetros está una de las bases de vigilancia. Vayamos pensando cómo le vamos a hacer para inyectar el virus digital en el sistema. Lo primero es deshacernos de los operadores. Regularmente, cada base de vigilancia cuenta con 2 o 3 tipos. Son inofensivos. No tendremos problemas para liquidarlos. Me gustaría optar por interrogarlos. Que nos digan cómo desactivar a Kuliham. Exacto, pequeño. Muy buena idea.
y así Allen le pudiera devolver su mentalidad original. Sueñan bastante, muchachos. Lo más importante es hackear la señal principal de todo el planeta para hacerlo estallar. De Cunningham ni se preocupen. Maldita sea Grandulón. Y tú eras el más entusiasmado por volver a ver a tu amigote Cunningham. Llorabas como niña. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste de parecer? Lo primero, cara de galleta. Esta vez hagamos las cosas ordenadamente. Volvo y Crunchy ya iban en camino a la jungla magnate. Volvo piloteaba portando unos audífonos de almohada afelpados con un micrófono adherido y el líder lagarto dormía ebriamente. De pronto, un mensaje con pitido de emergencia se articuló. Adelante, operador. 10-4. Señores, acabamos de llegar a un lugar donde los mercenarios al parecer pasaron la noche. Hay rastros de comida enlatada y una fogata extinguida. Sigan así. Sigan los rastros de sus pisadas. En unos minutos llegaremos con ustedes. El señor Crunchy viene conmigo. Magnífico, señor. Pero las pisadas terminaron aquí. Ya registramos el área y alguien las va borrando. Ya es más difícil seguir sus pasos. No se preocupen. Aquí tengo un rastreador más agudo para detectar partículas de sudor o rastros de fluidos corporales. Espérenos. Está bien, señor comandante. Cambio y fuera. Los mercenarios llegaron a un peñasco donde detuvieron su marcha. Krepner sacó unos prismáticos de alto alcance de su mochila personal y enfocó a una dirección. Tal como me lo imaginé. Ahí está la base de vigilancia. Genial. Pues vamos. Al diablo el maldito descanso. Esto urge. Vamos a darle a matar y derilero. Ya me fastidié de tanta charla. Comenzaron a cargar de municiones sus armas compactas de la serie a premeditar el ataque. Muy bien. Haremos lo mismo que con Volvo. Tu pequeñín los vas a paralizar. Bueno, vamos. La nave del comandante Volvo llegó a la jungla. Los androides ataviados se apartaron para el descenso. Cuando se abrió la puerta de la nave, solo Volvo descendió. Crunchy estaba tan ebrio que ni siquiera se dio cuenta que habían aterrizado y se quedó dormido adentro de la nave. Volvo caminó con dirección a donde estaban los rastros de las latas vacías de anchoas, se incorporó para tomar una y a continuación, la metió a un pequeño recipiente electrónico para analizarla. Según su artefacto, le mostró un mensaje de texto que decía Robin. Vaya. No conozco a ese sujeto. Su ADN es de raza ancestral chupicuara. Qué extraño. Hizo lo mismo con el resto de latas y consiguió los nombres y huellas digitales de los mercenarios. Enseguida extrajo un rastreador e introdujo las pastillas en una de las ranuras que decía, inserte las pistas para localizar al sujeto aquí. Ah, van al sur. Van rumbo a mis bases de vigilancia. Qué idiotas tan astutos. De inmediato sacó su comunicador de emergencia y parló con los guardias de vigilancia. Operador, los mercenarios van rumbo a su instalación. Repito, es una emergencia. Salgan de sus lugares de inmediato. No contestaba nadie. La línea estaba muerta y Volvo comenzó a sospechar de los mercenarios. No puede ser que hayan llegado más temprano y acabaron con ellos. Mis guardias han sido liquidados. Maldición. Tomó una de las latas con suma fuerza y la hizo taco de un apretón lleno de ira. Los mercenarios estaban resguardados tras una gran roca picuda esperando el momento del ataque. Todavía llovía, y a lo mejor con más intensidad. Las gotas resbalaban por sus ojos y pestañas y enseguida aterrizaban en sus labios. Ambas lenguas se pasaban por todo el contorno labial y saboreaban el sabor del agua. ¿Estás seguro que bloqueaste las señales de comunicación, Allen? Así es, Grandulón.
Desde que llegamos al peñasco, hace 10 minutos. En estos momentos ya podemos actuar. Opino que les demos cuello. ¿Para que queremos a dos idiotas cocodrilos dormiditos como bebés? Es cierto. Vamos a darles con todo. Como ustedes quieran, pero hagámoslo pronto. El pequeño sacó un cañón delgado con mira telescópica de su mochila individual y la acarició en sus jóvenes y maltratadas manos. Jijijiji. Tengo mucho que no uso este cañoncito. Vamos a ver de cuál cuero salen más correas Volvo. Los demás se quedaron atónitos al ver al chico como hacía unos ajustes ópticos a la mirilla. A continuación, se lo clavó en la punta de su arma compacta, la giró con delicadeza y se lo puso en su ojo derecho. Sus amigos le miraban con vehemencia. Los tres mercenarios solo intercambiaban miradas de asombro. Enseguida, el chico se puso de rodillas y por la mirilla visualizaba a dos hombres cocodrilos con trajes de oficiales negros. Estos estaban sentados frente a sus monitores, ingenuos y vulnerables a un posible atentado. El pequeño dedo oprimió el gatillo y disparó un chorro proyector color azul. El chico se dio cuenta que el otro cocodrilo ni se inmutó por el silencioso disparo. De inmediato disparó otro proyectil en la nuca del segundo sujeto y la base por fin quedó libre. Listo. Vamos a que hagas tu trabajo, Allen. Maldito pequeñín. Eres muy preciso en los disparos de largo alcance. No te conocía esa precisión, muñeco. Eres mi ídolo. Bueno, pues vayamos a inyectar ese virus. Volvo iba a toda velocidad tras el rastro de los mercenarios. Los mercenarios entraron a la base de vigilancia sin ningún problema. Las señales de seguridad y comunicación habían sido hackeadas por Allen, por lo que ni las cámaras de circuito cerrado funcionaban. De todos modos se movían con precaución. Allen tomó asiento frente a un monitor HDR Ultra y comenzó a teclear con suma precisión. Veamos. Insertaré la memoria USB para darle formato al sistema. Esto no va a tardar. Por favor, cuiden que no nos vayan a emboscar, de lo contrario estaremos perdidos. No te preocupes. Pero hazlo rápido. Los tres salieron y se pusieron en guardia. Allen oprimía botones y comandos por doquier y activaba comandos específicos en el computador. Formas de onda aparecían en el monitor y un sinfín de códigos paralelos corrían de forma sistemática de una imagen a otra. Un anuncio muy grande apareció en el monitor que decía: clic aquí para hackear. Muy bien. Ya te cargó el payaso maldito Volvo. Oprimió el botón y un glorioso pitido se articuló. Yupi yupi. Está hecho, muchachos. Vayamos a la base M1 para ver lo que tienen estos bastardos en sus sistemas. Yupi yupi. Todos brincaron de felicidad y se abrazaron unos a otros. Posteriormente, salieron de la base de vigilancia y se teletransportaron cuánticamente de regreso a la jungla. En esos momentos ya podían coger la R900 sin ningún problema. Estos puercos estuvieron aquí. Iban tras nosotros. Pequeñín, descubre la R900 para volar de aquí lo más pronto posible. Hay que notificar a Randy la buena nueva. La maleza y toda la vegetación estaba pisoñada a causa de la maquinaria pesada de Volvo, y enseguida, la R900 salió de un montón de follaje aplastado y abordaron de inmediato. Señor, ya activamos el virus en el sistema Saturnico. Todo fue un éxito. Vamos para nuestra base. Allen va a escudriñar el sistema. Más tarde iremos con usted. Cambio y fuera. Los felicito, señor Kresner. El señor Randy se encuentra descansando en estos momentos. Pero más tarde le paso el mensaje. Que la fuerza los acompañe. Cambio y fuera. Los motores de la velocidad luz se activaron y partieron de Saturno.
Esta historia continuará.